esposa. Escrita por Letty Bonilla. Narrada por Andy Graham para el canal Terrifix con autorización previa de la autora. Capítulo 3. Candy prefirió aferrarse con las dos manos a la cama, al tiempo que la miraba. Al verla, se le puso un nudo en la garganta. Allí estaba ella, vestida de novia a sus 16 años, mirando a Terry como si estuviera adorándolo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Se dio cuenta de que, aunque fuera injusto, odiaba a Terry. Nunca debió acceder a casarse con ella. Lo que tenía que haber hecho, nada más darse cuenta de la situación, era haberla enviado a casa de su madre, en Londres. No podía creerse que él no hubiera encontrado otra solución que aceptar la exigencia de su abuelo de que se tenía que casar con ella. Cuando Candy levantó la cabeza otra vez, el médico estaba abriendo su maletín. Miró a Terry y se aclaró la garganta. Este hombre estuvo una vez casado conmigo, pero ya no lo está. De hecho, ¿qué cosa?, le dijo Terry en un tono indulgente. Me ha robado el coche. Le atacó Candy, muy furiosa. Sin mirarla, el doctor Sammy le dijo algo a Terry, en voz baja. Terry suspiró, intentando aparentar que aquella situación era un sufrimiento para él. ¿Ha oído lo que he dicho?, inquirió Candy. El médico no contestó y Terry se acercó a la cama. Candice, murmuró. Ya sé que en estos momentos no se puede decir que sea uno de tus mejores amigos, pero todo está empezando a sonar un poco extraño. Candy se quedó boquiabierta. Se puso colorada como un tomate. Lo miró con tanta fuerza que hubiera sido capaz de tirar un rinoceronte con la mirada, pero a él pareció darle igual. Por primera vez, se recordó del retorcido sentido del humor de Terry. Gracias, pecosa. He de informarle que las radiografías están bastante claras, le dijo el doctor Sammy. Aquel hombre no había creído una palabra de lo que le había dicho. ¿Las radiografías?, murmuró Candy. Anoche te hicimos unas radiografías mientras estabas inconsciente, le informó Terry. No te has despertado hasta esta mañana. ¿En dónde me hicieron las radiografías? En la enfermería del convento que está aquí cerca. Estuve en un convento, se dijo Candy. Su marido se ha preocupado de que tomásemos todas las precauciones posibles, le explicó el médico. Intente calmarse un poco, señora. Yo no estoy nerviosa, replicó Candy, pero por la cara que pusieron no parecían estar muy de acuerdo con ella. Le dolía mucho la cabeza, además de darle vueltas. Dejó que el médico la examinara e incluso le respondió las preguntas que le formulaba, llegando a preguntarse en un momento determinado si no estaría soñando. Pero por la conversación que mantuvo Terry con el médico cuando lo acompañó a la puerta, dándole las gracias por las molestias y deseándole que llegara bien a casa, estaba claro que estaba despierta y bien despierta. Cuando Terry se puso otra vez al lado de la cama, Candy abandonó definitivamente la idea de que estaba soñando. Estiró la mano, levantó el vaso de agua que había en la mesilla de noche y dio un trago. ¿Tienes hambre?, preguntó Terry. Candy negó con la cabeza. Tenía el estómago revuelto. Quiero que me cuentes lo que ha pasado. Terry la observó con un brillo dorado en su mirada, dibujando una curva muy sardónica en su boca. He decidido de que ya es hora de que te recuerde que tienes marido. Candy se quedó helada.
Por última vez, te repito que no eres mi marido. Aún estamos casados, porque nuestro matrimonio nunca fue anulado ni disuelto por un divorcio. El matrimonio fue anulado, gritó Candy. ¿De verdad lo crees?, objetó Terry, en un tono que la hizo palidecer. No es solo una creencia, argumentó Candy con vehemencia. Es la pura verdad. ¿Te tramitó los papeles la empresa de abogados Johnson?, preguntó Terry. Candy parpadeó, insegura. Solo había ido a ver a los abogados una vez, y de eso ya hacía 5 años. Sí, creo que era así como se llamaba. Y el hecho de que conozcas el nombre implica que ya sabes que llevamos bastantes años separados. Sí. Terry se fue hacia la ventana, dándose la vuelta antes de llegar. La anulación de un matrimonio es como si ese matrimonio nunca hubiera existido. ¿Tú crees que si lo hubieran anulado hace tanto tiempo, habría dejado de tener algún tipo de obligación económica contigo? Un tanto confusa, al no saber a dónde quería ir a parar, Candy asintió con la cabeza. Claro. Entonces, me tendrás que explicar por qué te he estado manteniendo desde que te fuiste de Escocia, le dijo Terry. ¿Manteniéndome?, Candy repitió, sin creerse lo que estaba oyendo. ¿Tú? Yo esperaba que vinieras a verme al hotel La Cabaña. Cuando vi aparecer el coche me quedé sorprendido. Hubiera sido más correcto una limusina, musitó Terry. Candy empezó a reír. No sé de lo que estás hablando. Llevo 3 años trabajando. Yo nunca he recibido dinero tuyo. Terry abrió las manos, en un gesto muy explosivo. Pues si eso es cierto, alguien ha estado cometiendo un fraude desde la última vez que nos vimos. Candy se quedó mirándolo. ¿Fraude?, repitió ella. Aquella palabra la dejó un tanto asombrada. ¿Quién ha podido cometer un fraude? ¿Cómo enviabas el dinero? Por medio de mi abogado. Pues debe ser un buen elemento, murmuró Candy, sintiéndose más débil que nunca. Terry había estado enviándole dinero todos aquellos años. Aquello la desconcertó bastante, a pesar de no haber recibido ni una peseta, porque en definitiva no le debía nada. Incluso se sentía humillada ante la idea de que él hubiera considerado que tenía obligaciones con ella. Lo mejor será no sacar conclusiones precipitadas, murmuró Terry, a quien no parecía preocuparle que alguien lo hubiera estado engañando durante años. Candy recordó su encuentro con el señor Johnson en el destartalado despacho de aquel anciano abogado tenía. Un abogado que parecía sacado de una novela de Jane Austen. Cuando se enteró de que ella se había casado, la miró con cara de sorpresa. Seguramente porque nunca se le habría ocurrido que hubiera alguien que se pudiera casar tan joven. Es posible, comentó Terry, que el culpable sea alguien mucho más cerca de ti que tu abogado. Alguien en Escocia, alguien muy cercano a él, pensó Candy. De pronto se sintió más aliviada al quitarse de encima el peso de la responsabilidad. Estaba muy cansada, pero sin embargo pensó que se lo tenía que repetir otra vez. Por nada del mundo hubiera aceptado tu dinero, Terry. Terry sonrió. Te creo, respondió, pero tendremos que descubrir al culpable, ¿no crees? Claro, contestó Candy, agradeciendo que él hubiera aceptado que ella estaba diciendo la verdad, pero un poco avergonzada por toda aquella situación. Pero de pronto se dio cuenta de la razón por la que Terry la había querido ver, para hablar del dinero. Por mucho que odiara a su exmarido,
El hecho de que le hubiera estado enviando todo aquel dinero para mantenerla la hacía sentirse culpable. ¿Y crees que debería caer todo el peso de la ley sobre esa persona? Nunca pensé que fueras tan dulce. Quien sea el culpable tendrán que juzgarlo y meterlo en prisión. No descansaré hasta que no pague por lo que ha hecho. Terry le estiró la sábana, sin que ella se diera cuenta. Entonces, me has invitado para hablar de lo del dinero. Tengo que admitir que en un principio pensé que tú estabas enterada del fraude. Ya entiendo, respondió ella, intentando ser justa, mientras se le entornaban los ojos de cansancio. Será mejor que me traslades a otro sitio, Terry. ¿Por qué? Porque no creo que mi seguro pague por estos lujos. No te preocupes, no tendrás que reclamar ningún gasto. No quiero que pagues tú la factura. No hay que pagar nada. ¿Cómo dices? Duérmete, pecosa. Justo antes de caer en un profundo sueño, se preguntó cómo se le habría ocurrido a Terry sacar aquella fotografía de la boda en la enfermería de un convento. Pero tampoco era tan importante, y seguro que habría alguna explicación razonable. Por lo menos, sabía la razón por la que Terry pensaba que todavía estaban casados. La persona que había cometido aquel fraude no le había comunicado que el matrimonio había sido anulado para así seguir recibiendo el dinero. Cuando Candy despertó de nuevo, casi mediodía, salió de la cama. Aparte de un ligero dolor de cabeza en la nuca, se sentía mucho mejor. Se dirigió al cuarto de baño y lo miró con admiración. Era un baño muy lujoso. Era imposible que hubiera un baño de esas características en la enfermería de un convento. Seguro que estaba alojada en un hotel. Sacó el cepillo de dientes que había en la repisa y clavó la mirada en el espejo. ¿Sería aquella la habitación de Terry? ¿Se le habría cedido para que descansara? ¿Será aquella la razón por la que estaba allí aquella foto? ¿Por qué conservaba todavía Terry una fotografía enmarcada? Solo se le ocurría una explicación. Apretó tanto los labios que casi se le duermen. Seguro que la había utilizado para no comprometerse demasiado con sus amantes. Aunque si de verdad Terry seguía pensando que estaba casado con ella, ¿cuánto dinero habría enviado a los bolsillos de la persona que había cometido el fraude? Había gente que era despreciable. De repente, sintió pena por Terry. Estaba claro que no era tan inteligente como parecía. De lo contrario, habría comprobado el método de pago. Su maleta estaba en una esquina de la habitación. Mientras se vestía, suspiró. ¿Por qué se hospedaba Terry en un hotel cuando su casa estaba muy cerca de allí? Además, un hotel de lujo. ¿Cómo podía pagar una habitación de esas características? A menos que aquello no fuera un hotel, sino su casa. Candy empezó a reír a carcajadas ante esa idea tan ridícula. Aunque su abuela había contado que Terry era un hombre muy rico y por tanto un buen partido. A ella, en aquel momento, también le pareció que Terry era muy rico. Compró una de las casas más grandes de Escocia, una granja a las afueras de la ciudad. Un día incluso le llevó una lavadora a la casa. Ella no pudo creer las instrucciones porque estaban en francés y en varias ocasiones inundó la cocina de agua. Pero no solo porque tuviera casa y coche, se podía decir que Terry fuera un hombre rico. Aquello tenía que ser un hotel. Sin perder más el tiempo, Candy se puso unos pantalones de algodón de color verde y una blusa haciendo juego. Se miró al espejo y se descubrió otras 2 nuevas pecas cerca del puente de la nariz. Se oyeron 2 golpes en la puerta. Entró un hombre uniformado con la bandeja del desayuno. No esperó a que le diera propina. Mientras comía con apetito, Candy volvía a mirar una y otra vez la fotografía en aquel marco de plata.
Al cabo de un rato, se decidió y lo puso boca abajo. ¿Por qué la había besado Terry el día anterior? ¿O lo había hecho por curiosidad? ¿O sería porque no entendía que una mujer lo pudiera rechazar? ¿Qué creía? ¿Que seguiría sonrojándose y adulándolo como cuando era una adolescente? Candy se estremeció, deseando haber podido mantenerse a una prudente distancia de Terry, porque lo que había sentido por él en la adolescencia lo había vuelto a sentir. Durante unos segundos se sintió como si los años no hubieran transcurrido y hubiera caído víctima de emociones y deseos tan fuertes que eran difíciles de controlar. Casi podía recordar, sin hacer el menor esfuerzo, a Terry mucho más joven. Un chico muy alto, varonil, de piel aperlada, que guardaba un cierto parecido con algún dios pagano de la mitología. Uno de los días que él había ido a visitar a su tío, el profesor, le había llevado a la casa de su abuelo, solo porque Terry hablaba francés y nadie más en el pueblo lo hablaba. En aquel tiempo, Candy había aprendido un dialecto que hablaban su abuelo y sus tías, María y Pony. Después de pasar meses y meses aislada, el sonido de su lengua materna había provocado en ella un mar de emociones. Le había pedido a Terry que localizase a su padre y le preguntara cuándo iba a ir a llevársela para Londres. Terry le propuso dar un paseo. Continuará.